Hermanos, el Eterno les bendiga. Estamos en tiempo de guerra espiritual. El enemigo se levanta y aquel que entra en terreno del enemigo pues va a tener esta persecución. La Escritura nos habla de que seremos perseguidos, que se levantarán nuestros enemigos y que son hermanos y son los mismos que habitan cerca de nosotros, nuestros familiares. Por lo cual esta guerra es constante, intensa, y si nosotros somos llamados a hacer ese ejército de guerreros, que es la palabra hebrea shail, como la mujer virtuosa es guerrera, es como un ejército, pues tenemos que entender algo, y es lo que el Eterno me ha estado pues hablando en estos días, y es crear una resistencia al enemigo, ya que él constantemente te rodea y como un león acecha. O sea, el enemigo no descansa. Entonces me he dado cuenta que cuando nosotros queremos tomar descanso y como que las cosas parece que todo está bien, no pasa nada, resulta que el enemigo, como una serpiente, abre una pequeña brecha y entra. Entonces luego hay que sacarlo. Pero si nosotros pelamos y cerramos toda brecha y nos ponemos en ese muro, ¿verdad?, a interceder, entonces como ejército vamos a estar preparados siempre con la espada en la mano, velando. O sea, aquel que vela es aquel que está constantemente madrugando, orando, buscando, mirando a ver, porque si el enemigo te acecha, pues tú también tienes que estar pendiente. Si te duermes, entonces entra. Entonces es una lucha continua para crear una resistencia continua. Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, nos habla de que el enemigo siempre está merodeando como un león rugiente. Y si el ataque es continuo, esta resistencia también debe ser continua. Ahora, ¿cómo le hacemos esto para vencer? Primero, debes hacerte uno con la palabra. O sea, con la Torá como cimiento, unidos a Yeshua en el pacto, ¿verdad? Vivir la palabra, no solamente hablarla, sino hacerte un caminar. En el pensamiento hebreo, la resistencia comienza con la meditación constante de la palabra. Josué 1:8 y Salmo 1 podemos ver esto, donde te deleitas, meditas en ella. Pero también recuerden que a Josué se le dijo que meditara en ella día y noche y que hiciera conforme a lo escrito y que entonces él haría prosperar su camino y todo le saldría bien. Josué iba hacia la tierra prometida. Él es levantado como un líder para entrar a la multitud. Entonces, si tú has sido llamada como un líder para interceder, para estar con la espada, para estar ahí haciendo brecha, o sea, parándote firme a favor de el pueblo, entonces quiere decir que tú tienes que meditar constantemente en la Torah, en la ley, que sea tu delicia. No solamente es leerla, sino incorporarla en tu alma, hacerte uno con ella, día y noche, hasta que ella moldee tus pensamientos, emociones y decisiones. O sea, es una manera de vivir, de pensar y de actuar. Lo que está en tu mente, ¿verdad?, va a dictar tus acciones, tu mano, tus pies para caminar. Entonces la palabra se vuelve carne en ti. Y esto crea una fortaleza espiritual que el enemigo no puede derribar. Si tú te haces uno con la palabra, ¿cuál es tu defensa? Pues la misma palabra revelada en tu corazón. Entonces la espada del Espíritu, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales, pero tampoco es con ejército, sino con el Espíritu. Entonces, en el Espíritu es que podemos batallar, revestirnos de ese poder, volviéndonos uno con su palabra. Eso es lo primero, hacerte uno con la palabra. Ahí viene tu fortaleza, ahí se activa la emuná, la fe. Número 2, tienes que tomar tu lugar
como ese atalaya o ese vigilia espiritual que es diario, o sea, velad y orad. Esto lo vamos a encontrar por toda la Escritura, donde Él nos llama a estar velando para escapar de las cosas que vendrán. También en Efesios 6 dice que estemos revestidos, ¿verdad? Con toda la vestidura, velando, orando por todos los santos, con ruegos, lágrimas. O sea, tenemos que estar ahí constante. Y esto es un llamado solamente para el ejército. En un país hay un ejército que pelea, lucha y va en defensa de un pueblo que puede ser numeroso, grande, y que este ejército, va dispuesto a la guerra, aún que tenga que morir, con tal de defender a los suyos. Entonces, si somos el ejército de Él que ha llamado, ¿verdad? Es porque vamos a ser como los 12 y no como los 5,000 que fueron alimentados, sino como esos 12 que repartieron el pan. O sea, estamos para estar de pie con Él, trabajando, aún nos cueste absolutamente todo, renunciando a todo y entregándonos en amor. Entonces tenemos que tomar este lugar como un atalaya. En Ezequiel y Habacuc se habla del profeta como un atalaya. El que vigila, escucha, no duerme, no se distrae. O sea, el enemigo te va a distraer, el mundo te va a distraer, las cosas, los afanes, y esto tenemos que disponernos a vigilar constantemente. Levantar una resistencia continua es establecer un ritmo diario de oración, intercesión y adoración, así como un incienso constante, como dice el Salmo 141:2. No es solo hablarle a Elohim, sino pararte en las brechas que otros descuidan. Escucha, anticipando los movimientos del adversario. Entonces es un ritmo diario, repito, de oración. No puede faltar ni un día. ¿Estás enfermo? No importa. Ahí como tú puedas, tú vas a orar. Interceder por otros, por el pueblo. Lo dice Efesios 6, constantemente, con lágrima, con ruego, intercesión, por aquellos enemigos que te hacen mal, como, por ejemplo, aquellos que se acercaron a Job, no hablaron lo recto, interpretaron muy mal. Y el Padre le dice a Job que interceda a favor de ellos. Entonces, esos que te difaman, esos que son tus hermanos o familia que van contra ti, tú tienes que bendecirlos y tú tienes que interceder. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. El enemigo los engañó, no se han dado cuenta, no pueden discernir. Yo te pido que los perdone, todas las ofensas, todas las acusaciones, perdónalos. Y adorar en cualquier circunstancia, porque así es que se ganan las batallas. Y nada más tenemos que ver qué hace Israel: adorar, levantar, tocar el shofar, creer, ¿verdad? Vestirse de sus vestiduras sacerdotales cuando viene una guerra, pero nosotros nos vestimos de Yeshua. Es lo mismo, nos vestimos de Él. Nos ceñimos con la verdad, nos ponemos las armaduras, vamos a adorar y vamos a levantar esa oración como un incienso que sube a su trono. Y recuerden, anticipando los movimientos del adversario. Yo les digo esto porque en mi vida el adversario, cuando me dormí, tomó ventaja. Y cuando me vine a dar cuenta, ya estaba adentro. Entonces, ¿qué es lo que el Padre quiere? Que antes de que Él entre, ya tú cerraste toda brecha. No le deja oportunidad, pero no solamente para tu vida, a favor de aquellos que el Eterno te pone a orar. Porque cuando estamos orando, dice que el Espíritu Santo nos ayuda. Él intercede, ¿verdad? Y te va a poner personas. Entonces esas personas tú las tienes que cubrir en oración. Es el número 2. Número 3, sacar el rugido, o sea, hacerle la guerra con alabanza profética. La alabanza no es pasiva ni decorativa. Entonces estamos hablando de nosotros proclamar con Teilá. Eso es una adoración intensa, profunda, ¿verdad? En emuná, en fe, declarar palabra. O sea, internamente sacar como ese coraje,
¿verdad? De que tú sabes que hay un enemigo, pero tú vas a sacar internamente de ti esas palabras donde tú vas a resistir continuamente, manteniendo esa alabanza encendida, como un rugido mayor al del enemigo. El enemigo ruge, ¿verdad? Con toda su maldad. Y tú ruge con toda la verdad, con todas las promesas proféticas, lo que el Padre ya habló. Entonces, cuando el león ruge, ¿verdad?, tú respondes con el rugido del león de la tribu de Judá, Yeshua HaMashiach, porque Él pone sus palabras en tu boca. Número 4, cúbrete con la armadura diariamente. La obediencia diaria es tu escudo. En Efesios 6, que es una de las palabras que el Abba me dio para que yo todos los días yo ore con Efesios 6. Entonces, esto tiene raíces en la vestimenta del Cohen sacerdotal, ¿verdad? Entonces, nos vestimos de esa armadura, pero no solamente en el momento de la batalla, sino para andar cubierto en todo tiempo. O sea, Él nos está llamando a estar vestidos todos los días, todo el tiempo, porque el enemigo asedia todo el tiempo y estamos en tiempos de guerra. Entonces, esta obediencia diaria, aunque parezca pequeña, es una muralla que el enemigo no puede atravesar. Si tú te decides a ser obediente, eso es una muralla cerrada para el enemigo. Número 5, habitar, no visitar. O sea, hacer del Altísimo tu morada, como está en el Salmo 91. No es que tú lo visitas a veces, no, es que tú habitas. Tú has hecho una habitación con Él, permanente. Tú estás permanente en Yeshua. Recuerden que si somos obedientes, ¿verdad? Dice que el Padre y Yeshua harán morada en nosotros. La clave de una resistencia continua está en habitar, no en visitar la presencia de Elohim. Entonces dice, el que se sienta permanece, vive bajo la sombra del Shaddai. No es un momento de un devocional, sino es una forma de existir, vivir y caminar. Entonces, esta resistencia continua que necesitamos se edifica con hábitos, ¿verdad? Como una identidad revelada, una comunión constante. No se trata de estar a la defensiva, sino de vivir en un estado de ocupación espiritual. Nuestra identidad revelada es que somos Israel. Israel lucha y vence. La victoria está asegurada. Pero nosotros tenemos que ocuparnos espiritualmente en las cosas que Él nos ha mandado y ya ha determinado como esa victoria, o sea, como quien ya venció y que mantiene su territorio. O sea, si el territorio es nuestro, ya Él nos lo dio, lo mantenemos velando a las puertas, velando y no permitiendo que si nos dormimos, entonces el enemigo entra y puede abrir un hoyito, una brecha, ¿verdad?, una abertura en la muralla y entrar. Entonces ya va a ser más trabajo sacarlo. Y esto es algo que el Eterno me ha estado hablando en estos días, en este tiempo. Entonces tenemos que levantarnos como esa resistencia. Yo le voy a compartir también más sobre este tema, sobre cuáles serían las consecuencias de que tú tengas una falta de vigilancia y resistencia, porque esto tendría unas consecuencias malas. Entonces eso se lo voy a compartir en otro tema. Amén. Shalom.